Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que sinceramente nos ha dejado con la boca abierta. Algo que parece sacado de una telenovela, pero que al parecer ha sido la realidad de una de las actrices más queridas de Turquía. Prepárense porque vamos a hablar de Demet Özdemir, su matrimonio, y sí, de un nombre que muchos esperan escuchar, Can Yaman. ¿Están listos para desentrañar esta historia? Si es así, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse porque cada semana traemos contenido que no se querrán perder. La noticia saltó como una bomba, una de esas que te hacen parar lo que estás haciendo y decir, ¿qué está pasando? Se trata de Demet Özdemir, esa sonrisa radiante que hemos visto brillar en tantas producciones, y su reciente matrimonio. Pero lo que ha hecho que esta historia sea tan comentada, tan intrigante, es la supuesta razón detrás de este enlace. Y esa razón, o mejor dicho, ese nombre, es Can Yaman. Sí han oído bien. La misma Demet Özdemir, protagonista de Erkenci junto a Can Yaman, esa pareja que nos hizo soñar y creer en el amor televisivo, parece haber dado un paso crucial en su vida personal, y los rumores apuntan a que todo tiene que ver con el actor. Pero vamos a poner las cosas en su sitio porque esta es una historia con matices, y como siempre, aquí vamos a intentar desgranarla lo más honestamente posible. Imaginemos por un momento. Tú eres Demet Özdemir. Has tenido una carrera meteórica, te conviertes en una estrella internacional, y tu química con un compañero de reparto es tan palpable, tan real, que el mundo entero empieza a hablar. Can Yaman. Ese nombre que se convirtió en sinónimo de éxito, de pasión, de esa chispa que cautivó a millones. Y claro, cuando la ficción se funde también con la realidad, es inevitable que surjan especulaciones. Se rumoreaba un romance entre ellos, algo que si bien nunca fue oficialmente confirmado por ninguno de los dos, tampoco fue negado categóricamente, dejando la puerta abierta a la imaginación colectiva. Y quizás, solo quizás, esa intensidad de su trabajo juntos, esa conexión tan fuerte, haya dejado una marca imborrable. Ahora, el giro de los acontecimientos. Demet Özdemir se casa. Y no con Can Yaman. Se casa con Oğuzhan Koç, un músico y actor turco bastante conocido. La boda fue un evento mediático, por supuesto. Un derroche de elegancia, una celebración que parecía el epítome de la felicidad. Y todos, o al menos la mayoría, asumimos que este era su camino, su elección, su nuevo capítulo. Pero entonces, ¿dónde entra Can Yaman en todo esto? Pues aquí es donde la historia se pone realmente jugosa y, para ser sinceros, un poco confusa. Las redes sociales, ese lugar donde todo se sabe y nada se oculta, empezaron a murmurar. Y no solo murmurar, sino a gritar. Las palabras clave, Demet Özdemir, matrimonio, Can Yaman, arrepentimiento, volver. ¿Qué significaba todo esto? La teoría que cobró fuerza alimentada por fuentes cercanas, y observaciones detalladas de los fans, era que Demet, de alguna manera, se había casado con Oğuzhan Koç para intentar olvidar a Can Yaman. Sí, para superarlo. Un matrimonio como una especie de terapia, un intento de pasar página, de seguir adelante. Y aquí es donde entra la frase impactante que da título a nuestro vídeo: me casé para olvidar a Can Yaman pero volví por él. Esta frase que se viralizó no salió directamente de la boca de Demet Özdemir, sino que se interpretó a partir de una serie de eventos y comentarios. ¿Qué eventos? Bueno, el primero es la propia boda, que muchos vieron como una señal de que había superado cualquier sentimiento por Can. El segundo es, y aquí es donde la trama se complica, los rumores de que la relación con Oğuzhan Koç no iba tan bien como se pensaba. Se hablaba de distanciamiento, de crisis, de dificultades. Y en medio de todo esto, ¿qué pasaba con Can Yaman? Pues Can Yaman seguía en el foco con su carrera en auge, ahora enfocado en proyectos internacionales, pero siempre presente en la mente de muchos fans de Demet. La teoría entonces es la siguiente: Demet, sintiendo que no podía superar la intensidad de lo que vivió con Can Yaman, decide dar un paso definitivo para cerrar ese capítulo. El matrimonio con Oğuzhan Koç se presenta como esa solución, ese ancla para empezar de cero, para enfocarse en una nueva vida. Pero, y aquí viene el giro inesperado, la estrategia no habría funcionado. La idea de olvidar a alguien tan significativo, especialmente cuando se comparte una química tan potente en pantalla, parece ser más fácil decirlo que hacerlo. Y es ahí donde la interpretación de los hechos sugiere que el regreso de esos sentimientos por Can Yaman, o al menos la persistencia de su recuerdo, se hizo demasiado fuerte.
¿Significa esto que Demet Özdemir ha dejado a Oğuzhan Koç? Los rumores sobre la pareja se han intensificado. Se dice que están separados, que la relación pende de un hilo, e incluso que han decidido tomar caminos diferentes. Si esto es cierto, entonces la hipótesis de que el matrimonio no fue para consolidar una nueva relación, sino para escapar de un pasado, cobra aún más fuerza. ¿Y si su matrimonio está en crisis o ha terminado? ¿Y si, como se rumorea, Can Yaman ha vuelto a ocupar un espacio importante en su vida? Entonces la frase del título cobra un peso brutal. Pensemos en la presión. La presión de ser una figura pública, de tener tu vida analizada al microscopio. Cada movimiento, cada aparición, cada me gusta en redes sociales es motivo de especulación. Y en el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, la química que mostraron en Erkenciküs fue tan eléctrica que dejó una huella profunda no solo en ellos, sino en el público. Esa conexión en pantalla, esos personajes que se enamoraron tan apasionadamente, hicieron que muchos quisieran verlos juntos en la vida real. Y cuando la realidad no se alinea con los deseos del público, surgen las teorías. Es importante recalcar que hasta ahora, mucho de esto son interpretaciones y rumores. Ninguna de las partes ha salido a confirmar o desmentir directamente esta narrativa específica. Sin embargo, la persistencia de estas especulaciones nos dice algo. Nos dice que la historia de Demet y Can ha sido tan cautivadora que incluso después de que sus caminos profesionales se separaron y Demet inició una nueva etapa en su vida personal, el fantasma de su relación sigue presente. ¿Podría ser que el matrimonio con Oğuzhan Koç fuera una decisión precipitada, un intento de silenciar un corazón que aún latía por otra persona? Es una posibilidad. Y si esto es así, la valentía de reconocerlo y, de alguna manera, volver a ese sentimiento, sería un acto de honestidad brutal. Olvidar a alguien que ha significado tanto, especialmente cuando esa persona es el centro de atención de una historia que ha enamorado a millones, no es tarea fácil. Es como intentar borrar un tatuaje que ha quedado grabado en la piel, no solo en la tuya, sino en la de todos los que vieron cómo se hacía. Y volviendo a Can Yaman. Él, por su parte, ha estado muy enfocado en su carrera internacional. Ha trabajado en Italia, ha participado en proyectos de gran envergadura, y parece estar en un momento muy dulce profesionalmente. ¿Ha estado al tanto de la situación personal de Demet? Es difícil saberlo. Pero la idea de que Demet, tras un matrimonio que, según los rumores, no funcionó como esperaba, pueda estar volviendo a pensar en Can Yaman, o que ese sentimiento nunca se fue del todo, es lo que ha alimentado esta historia. Es un recordatorio de que por mucho que intentemos controlar nuestras emociones, por mucho que queramos pasar página, hay conexiones que son difíciles de romper. Y si esa conexión se forjó en la intensidad de un rodaje, en la mirada de un compañero, en la risa compartida, en la pasión de un personaje, entonces es posible que deje una marca indeleble. Imaginemos la complejidad de la situación. Si Demet se casó para olvidar a Can, y ahora se da cuenta de que no lo ha logrado, ¿qué haría? La teoría de que ha vuelto por él, aunque sea en un sentido emocional o de reconsideración, es la que ha encendido las alarmas. ¿Significa esto que busca reconciliación? ¿O simplemente que ha llegado a una comprensión más profunda de sus propios sentimientos? En el mundo del espectáculo, las historias de amor y desamor son moneda corriente. Pero la historia de Demet Özdemir y Can Yaman tiene un aura especial. Esa química que trascendía la pantalla, esa conexión que muchos deseaban ver fuera de ella, ha creado una narrativa que sigue cautivando. Y ahora, con los rumores de su matrimonio, su supuesta crisis y la posibilidad de que los sentimientos por Can sigan latentes, la historia se vuelve aún más intrigante. Lo que sí está claro es que la vida de Demet Özdemir es un torbellino de emociones, decisiones y, por supuesto, de una enorme atención mediática. Si la noticia de su matrimonio fue para olvidar, y ahora se siente atraída de nuevo por Can Yaman, o al menos por los recuerdos de lo que compartieron, entonces estamos ante una historia de amor y desamor digna de las mejores series. En resumen, lo que parece ser es que Demet Özdemir, al casarse con Oğuzhan Koç, buscaba un nuevo comienzo, quizás para superar una conexión profunda con Can Yaman que la marcó. Sin embargo, las circunstancias, los rumores de crisis en su matrimonio y la persistencia de los sentimientos hacia Can Yaman han llevado a la interpretación de que, de alguna manera, ha vuelto por él. Es una historia compleja, llena de matices y que, como siempre, deja mucho a la imaginación. Y hasta aquí nuestro análisis de esta fascinante historia. Agradecemos enormemente que hayan llegado hasta el final del vídeo.
Esperamos que les haya parecido tan intrigante como a nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Demet Özdemir se casó para olvidar a Can Yaman? ¿Piensan que los sentimientos pueden ser tan fuertes como para que uno decida volver atrás? Dejen sus opiniones en los comentarios, nos encanta leerlas y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este contenido y quieren ver más historias así, no olviden darle a ese botón de me gusta que nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Demet Özdemir y Can Yaman, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo.